Un muy afectuoso saludo para todos los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy con la segunda entrega de nuestro especial alrededor de los conflictos en el mundo, sus antecedentes y el desarrollo de las guerras del siglo XX. Hablábamos en la sesión introductoria de que los conflictos se pueden resolver por las buenas o por las malas. Por las buenas la diplomacia, por las malas la guerra, el choque, la confrontación. Lo que es claro es que a través de la historia, como lo podemos y lo podremos evidenciar, la mayoría, el altísimo porcentaje de los conflictos terminan en una mesa de negociación. Y entonces uno habla de tratados, pero puede hablar de acuerdos, de pactos o de alianzas, pero también puede hablar de armisticios, rendiciones o claudicaciones cuando la victoria es eminentemente militar. Lo que queremos hacer en la sesión de hoy es hacer un recorrido muy rápido por lo que son y han sido los tratados más importantes, digamos, de 1500 para acá, del Renacimiento para acá, que de alguna manera han contribuido a gestar y a potencializar las energías que desembocan en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pasamos por etapas como el feudalismo, el Renacimiento, la Ilustración, las monarquías, el colonialismo, las revoluciones, el republicanismo, el liberalismo y los nacionalismos. Todo ello para llegar al mundo actual. Ahora, uno dirá, ¿y cuál es el botín del triunfador? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué los recursos? ¿Para qué las muertes? Pues digamos que el botín por antonomasia es el territorio, que es finito. Los continentes son los que son. La extensión geográfica es la que es finita. Y usted entonces se querrá o no apropiar de ella o asegurar lo que ya tiene. Usted podría hablar de los continentes y los subcontinentes y mira la misma realidad bajo otro contexto. Pero usted también puede ver los océanos. Y los océanos nos muestran en la manera en que fácilmente se llega de un continente a otro y cómo se pueden movilizar las fuerzas, los productos y los humanos para poder realizar los intercambios que en teoría favorezcan a nuestros intereses. Vamos a partir con un principio elemental y lo vamos a recordar. Desde que se tiene historia o registro escrito, el primer tratado de la historia se reconoce que es el Tratado de Kadesh y lo firma Ramsés II de Egipto y los vecinos de él, que son los hititas. Y esto se da en el año 1259 a.C. Tenemos un punto importante para Occidente, que es la Reforma Protestante. Y aquí se ve un mapa denso sobre la situación religiosa en Europa alrededor del 1560. Se conoce como Reforma Protestante o solamente como la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Todo inició con que él escribió 95 tesis que dicen que las pegó y las clavó a la entrada de la puerta principal de la iglesia de su ciudad natal y que esto llevó a todo un replanteamiento y repensar del papel de la iglesia dentro de los procesos de estructuración de las no solamente ideologías religiosas, sino de las ideas políticas. En esa época, y hablo en números redondos, había en Alemania, genéricamente Alemania, cerca de 400 estados, microestados con sus príncipes. Y parte de lo importante de la reforma, no solamente lo teológico y el problema con las indulgencias y toda esa cosa, no, sino que gracias a Lutero se comenzó un proceso de larga duración que llevaría a la unificación alemana. Esto gracias a un hito absolutamente simple. ¿Cómo les parece? Que era muy importante en esas épocas tener una edición de la Biblia que fuera asequible al pueblo. Y entonces, como ya teníamos la imprenta,
a este señor le dio por traducir la Biblia al alemán, pero eso se dice muy fácil. Lo que pasa es que en ese momentico no había un único lenguaje alemán. Lo que había era muchos dialectos o muchas lenguas territoriales. Él hizo un gran esfuerzo y planteó una forma de presentar en un solo idioma, de manera ecléctica, recogiendo de todos los lenguajes, ese texto. Es un poco y anticipadamente lo que hace el poeta y literato Pushkin en la Rusia de 1850 más o menos, cuando, gracias a sus poemas, unifica las lenguas rusas que estaban dispersas por todo ese enorme territorio. Otro concilio, otro acuerdo es el de Trento, que inicia en 1545 y termina en 1563. Es aceptado y convocado por la Iglesia Católica, son 25 sesiones en 25 años, y los temas eran la decisión de la Iglesia por la Reforma Protestante, los impactos del luteranismo, se decretó sobre la justificación, los sacramentos, la Eucaristía y el canon de las Sagradas Escrituras y otros temas con variadas disposiciones disciplinares. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones, entre 1545 y 1563, en un lugar llamado Trento, una ciudad al norte de Italia, y en su momento, pues su preocupación mayor era cómo contrarrestar los efectos heréticos de la Reforma. Fue, digamos, el concilio más influyente y su importancia histórica se debe haber definido la doctrina de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, la tradición, los sacramentos, el celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes como contrapropuesta y contraposición a lo que decía Lutero, y véngase pues. Muy bien. Aparece la Santa Liga o la Liga Santa, que fue una coalición militar integrada por la monarquía hispánica, los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya para luchar contra el Imperio Otomano en 1571. Lo más simbólico de este escenario fue que ocurrió en ellos la batalla de Lepanto, cuando derrotaron a los turcos. Acuérdense de la aparición del gran manco de Lepanto, nuestro Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es muy importante como hito histórico. La paz de Westfalia es un tipo de tratado de paz, se redactó entre el año 1646 1648 y está compuesto por los tratados de Osnabrück y Münster. Los firmantes son el Reino de Francia, el Sacro Imperio, los Países Bajos, la monarquía hispánica, Suecia, Dinamarca y la Confederación Suiza. El término se refiere a esos dos tratados firmados el 24 de octubre del 68, y la idea es que con esos tratados se le dio fin a la guerra de los 30 años en Alemania y a la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron todos los principales líderes del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas o Países Bajos y sus respectivos aliados, entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. La paz de Westfalia dio pie al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en la Europa central basado en el concepto de soberanía nacional, lo cual le dio capital importancia al concepto de nacionalidad. La integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados para ellos. Y frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario, nació el concepto ahí de Estado-Nación que aún hoy nos cobija. Hasta la instauración de la Confederación del Rin en el 86, las reglas de Westfalia pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano. Esta era la Europa de 1648. Vemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que era de enorme dimensión y de una ubicación muy estratégica. Llega el Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratado de Utrecht-Rastatt, que es en realidad un conjunto de tratados firmados por los estados antagonistas en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1713 y 1715.
Los tratados ponen fin a la guerra, aunque posteriormente a su firma siguieron con hostilidades. Este es el escenario sobre el cual se firma el Tratado de Utrecht y el reparto del Imperio Español en Europa. Y miremos cómo en la parte superior derecha se ve cómo el territorio español era importante. Como imperio en esta época, España era respetabilísima en la Europa. Se firma el Concordato de 1801, que fue, digamos, la primera escaramuza diplomática de Napoleón, después de que, comillas, dio un golpe de Estado contra el Directorio en 1799. Entonces, para lograr un poquito más de gobernabilidad, firma este concordato con la Iglesia Católica. No la reconoce como la oficial, pero sí la mayoritaria, y esto conlleva a libertad de cultos en Francia. Esta es la firma del concordato. Aparece Napoleón, José, su hermano, Jean Portalis, el cardenal Espina, el conde d'Autrive y Eman Decreto. Aparece el Tratado de Paz de Amiens. Fue un acuerdo que puso fin a la guerra entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Primera República Francesa, con sus aliados, España y la República Bátava, firmado el 25 de marzo de 1802, y esto lleva a un reconocimiento de los alcances que llegó a tener el Imperio Napoleónico en 1812. Fíjense en el color amarillo los estados dependientes del Imperio francés y en el gris azul todo lo que era el Imperio francés. Un gran imperio construido en poco tiempo por el genio militar de Napoleón. Se da el Congreso de Viena y fue un congreso, un encuentro internacional que se celebró en la capital austríaca. La idea era de volver a repartirse a Europa después de la derrota de Napoleón en Waterloo. La idea era retomar los escenarios territoriales de antes de la Revolución Francesa y ayudar a reinstaurar las monarquías. Esto, de todas maneras, no fue del todo ganador. Recuerden que después llegaron todos los procesos de las guerras revolucionarias, las guerras napoleónicas y después las revoluciones independentistas. Este es el escenario de el Reino de Prusia, el Reino de Francia, el Imperio Austríaco y todo lo que sucedió antes y después de la Revolución Francesa, antes y después de la consolidación del Imperio Napoleónico. Se firma la Santa Alianza entre el Reino de Prusia, el Imperio Austríaco y el Imperio Ruso, y la idea era simplemente tener una unión entre Rusia, Austria y Prusia para defender los principios cristianos, previendo mantener en sus relaciones políticas los preceptos de justicia, caridad y paz, con el objetivo de contener el liberalismo y el secularismo que se había implementado en Europa fruto de la Revolución Francesa. Se comprometían a intervenir donde los monarcas tuvieran riesgo de perder sus coronas y su manejo absoluto y sofocar cualquier movimiento revolucionario. Muy bien. Aparece una figura que es el iuti possidetis juris, que significa como poseéis de acuerdo al derecho así poseeréis. Es un principio legal de acción. Su aplicación en el derecho privado consiste en el dominio que ejerce un propietario sobre el inmueble, cosa u objeto en su derecho y en el derecho internacional. Este principio proviene del derecho romano que autorizaba a la parte beligerante reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra. Esto fue muy importante, sobre todo con las independencias americanas, donde los triunfadores definieron que, en el caso, por ejemplo, norteamericano, centroamericano, en algún caso, los límites que se tendrían serían los mismos que tenía el imperio, definido el imperio inglés. Lo mismo sucedió en América del Sur con los territorios que tenía dividido en virreinatos y capitanías el imperio español. Este es un mapa importantísimo para la historia, que es el mapa que muestra la era victoriana. ¿Cómo fue capaz Inglaterra
gracias a ese juego geopolítico extraordinario de la reina Victoria, que casaba a sus hijos con los hijos o las hijas de las casas reales en Europa para consolidar y enrocar un imperio muy sólido. Algunos analistas dirían que la Primera Guerra Mundial se da contra la familia de la reina Victoria. Aparece el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial con varias alianzas, respetables todas. Aparece la Triple Alianza, la Triple Entente, la Entente Balcánica y las zonas de tensión internacional. Aparecen los que se incorporan a la Triple Alianza. ¿Quiénes son? Alemania, Bulgaria, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco por un lado. A la Triple Entente, Francia, Serbia, Grecia, Reino Unido, Rusia, Portugal y Francia. Y digamos que la Primera Guerra Mundial tiene como primeros confrontadores a la Triple Alianza versus la Triple Entente. Aparecen unos países neutrales que después ya entrarán a participar, como España, Suiza, Noruega, Suecia y Dinamarca. Este es el escenario donde se realiza la Primera Guerra Mundial. Ahí aparecen los imperios y las influencias que tienen sobre los países limítrofes. Esta es la Rusia y Europa de 1900. Recuerden que no se habla de la Unión Soviética, sino después del triunfo de la Revolución Bolchevique, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolida, y la intención es que una vez habiendo ganado como parte de los aliados la Segunda Guerra Mundial, pues se repartieron el mundo y pudieron consolidar lo que tanto querían de reconstrucción de su imperio, de Pedro el Grande y toda la fiesta. Estas son las potencias centrales en 1914, las potencias aliadas en los países neutrales. Esta es la Europa después de la Primera Guerra Mundial. Lo veremos con detenimiento en la charla que tengamos asociada a esta guerra. Y aparecen una serie de tratados como consecuencia de esa guerra. El Tratado de Saint-Germain con Austria le pone fin al Imperio Austrohúngaro, y de su ruptura nacen nuevos estados como Austria, Hungría y Checoslovaquia, a lo que se unen cesiones de territorio a Italia y a las recién nacidas Polonia y Yugoslavia. Pago de reparaciones, limitaciones en el ejército y prohibición del Anschluss con Alemania. El Tratado de Neuilly con Bulgaria. Se dan pérdidas territoriales en beneficio de Rumania, Grecia y Yugoslavia, pago de reparaciones y limitaciones en el ejército. El Tratado de Trianon con Hungría, este es complicadísimo porque es el fin del Imperio Austrohúngaro. Desde su ruptura nacen nuevos estados como Austria, Hungría y Checoslovaquia, a lo que se unen cesiones de territorio a Italia y a las recién nacidas Polonia y Yugoslavia. Pago de reparaciones, limitaciones en el ejército, importantes minorías húngaras, 3 millones, un tercio de la población total queda fuera del Estado húngaro, en Eslovaquia, Rumania, Transilvania y Yugoslavia, que son fenómenos que se están incubando y que después desbordan los acontecimientos y que hoy todavía estamos pagando consecuencias. El Tratado de Sèvres con Turquía, reparto de las posesiones del Oriente Medio entre Francia, Siria y Líbano, y la Gran Bretaña, Palestina e Irak, en la forma de mandato de la Sociedad de las Naciones. Pilas que esto va a tener consecuencias después muy importantes, sobre todo con el tema de los palestinos. Las fuertes pérdidas territoriales en Anatolia y Tracia estipuladas en Sèvres son anuladas en el Tratado de Lausana de 1923 tras la victoria turca en su guerra contra Grecia. Turquía quedó reducida a la península de Anatolia en Asia y a la región en torno a Estambul en Europa. Recuerden que, ¿cómo es que dice el dicho? Cuando quedan rescoldos de calor en las cenizas es porque algo del amor queda. ¿Cuál es el propósito de ese movimiento fundamentalista terrorista llamado ISIS? Y usted estará de acuerdo o en desacuerdo con él. La recomposición, la reconstitución, la reconstrucción del Imperio Otomano. Usted estará de acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero esa es la idea que guía sus propósitos. La paz de Brest-Litovsk supuso la salida de la guerra de Rusia soviética y la pérdida de gran cantidad de territorios en beneficio de los imperios centrales. Lenin se apresuró a firmar una paz tan dura para centrar el ejército rojo en la guerra civil iniciada en Rusia. Estaba distraído Rusia con su revolución y eso pues le llevó a perder unos territorios que después querría recuperar. Aparece una imagen de Europa antes de la guerra y después de la guerra, lo cual nos muestra una situación bien compleja. Y aquí se puede evidenciar algo que es una cosa importante, que es el concepto de balcanización. La balcanización fue un fenómeno mediante el cual se fragmentó. Balcán en latín quiere decir fragmento. Se fragmentaron algunos países como tapones entre la Europa central
y la Europa oriental, pensando siempre en un posible conflicto con esa gran potencia que es Rusia. Aquí aparece otra forma de mirar ese tipo de relaciones entre los imperios. Este es el nuevo mapa surgido de los acuerdos de paz de 1919. Aparecen los nuevos estados y los mandatos, anexiones y cesiones territoriales. Nace el estado de Polonia y nace Yugoslavia, y eso recompone el mapa mundial. El que gana es el que goza, y el que pierde, el que padece todas las consecuencias. Mediante el acuerdo Sykes-Picot se fijan unos acuerdos para reducir y definir la propuesta de esfera de influencia y control en el Oriente Medio, si acaso la Triple Entente venciera al Imperio Otomano. Y la idea es planificar qué hacer después de que se termine la guerra, una vez se destruya el Imperio Otomano. Digamos que haciendo un símil en el tiempo, este acuerdo de Sykes-Picot es un poco parecido a la cumbre de Yalta que se dará en 1945, poco antes de que los aliados le ganaran definitivamente a los alemanes y a los japoneses. Muy bien. Este es el Tratado de Sèvres, donde está el Imperio Otomano, fíjense la dimensión, los mandatos franceses, Armenia, toda la fiesta. Se repartieron Anatolia y Tracia. Aparece el mapa mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que algunos analistas consideran que la Primera Guerra Mundial fue muy dura, fue muy complicada, fue muy de todo, pero no resolvió nada, y que lo único que hizo fue dejar incubando un conflicto más grande que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, como lamentablemente sucedió. Este es el Imperio japonés, fíjense que también tiene una gran presencia en el Pacífico con otra lógica, y recordemos que la Segunda Guerra Mundial tuvo dos escenarios, Europa y el Pacífico. El mapa mundial después de la Segunda Guerra Mundial, después de que aparecen los nuevos estados, los ganadores, de acuerdo con la cumbre de Yalta, se reparten el planeta y se reparten el mundo, así como suena, para no votar corriente. Organizaciones de integración económica que sirven para los unos y los otros, la Unión Europea, el EFTA, el Comecon y los no adscritos. El mapa del mundo en la Guerra Fría, se descompone la Unión Soviética, empieza entonces y aparece un escenario muy fuerte, muy complejo, y esa Guerra Fría, pues a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo fuerza la Unión Soviética, y después de la caída del muro de Berlín, los miembros de la OTAN empiezan a coquetearle a los países limítrofes con Rusia, lo cual es el origen de la mayoría de los conflictos que hoy tiene Rusia con los otros países del mundo. Samuel Huntington, un gran intelectual, habla del choque de civilizaciones y de la división del mundo de acuerdo a las relaciones político-culturales después de la Guerra Fría, y habla de la civilización occidental, latinoamericana, hindú, budista, ortodoxa, islámica, subsahariana, cínica y nipona. Aparece la figura del mundo en bloques. La Guerra Fría era simplemente bloque Estados Unidos y sus amigos, y el bloque de Varsovia. Entonces el bloque de Varsovia y la OTAN, y entonces todo gira alrededor de la Rusia, todo gira alrededor de Estados Unidos, y finalmente pues desembocó en lo que todos conocemos. El mundo queda dividido tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Rusia ejercen como potencias dominantes. El mapa después de la Guerra Fría nos muestra una situación compleja, una Rusia que desesperadamente está bregando a que la OTAN no se le meta en sus límites. Ese es el miedo que toda la vida ha tenido, que pueda defenderse gracias a la gran extensión de tierra y a los límites fronterizos sobre los cuales tiene control, y que hoy han generado conflictos con Georgia, con Chechenia, con Ucrania, con Croacia y otros por venir. Acordémonos cuando hablábamos en su momento de Pangea. Estos son todos los países del mundo mirados bajo una única unidad continental. Este es el mundo sobre el cual se desarrollarían nuevos escenarios bélicos. Este es el mundo tal cual como lo aceptamos y lo conocemos hoy, pero este es el mundo que habla de la proyección de Peters, que es simplemente el mundo como se ve desde afuera, cuando, por ejemplo, se tiene un telescopio como el Hubble ubicado en un satélite y desde afuera tomó fotos y mira cómo el mundo tiene unas
ópticas distintas. Es el mismo mundo y la misma extensión. Esta imagen, y me voy a devolver, esta son la misma, simplemente que el ángulo de aplicación del foco es diferente. Algo que es muy importante hoy, y con eso terminamos la sesión, es que los nuevos escenarios, las tecnologías, los viajes espaciales, hoy nos invitan a pensar a que posiblemente el espacio también va a ser un lugar de conflicto. Tenemos la atmósfera, donde está la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera o exosfera, y tenemos también una imagen del planeta Tierra y su satélite lunar. Mencionamos la Luna por su proximidad, porque todas las previsiones dicen que para iniciar la conquista estelar, pues vamos a tener que tener bases de salida desde la Luna, o sea que hay que controlarla y que de allá también puede haber algunos tipos de minerales que nos interesen. Como ustedes ven, el panorama es complejo, el panorama nos muestra un sinfín de negociaciones que han puesto coto a conflictos, pero no han terminado con los conflictos. Por eso no tiene que ver con un prudente optimismo cualquier esfuerzo de paz, cualquier tratado, cualquier acuerdo, cualquier pacto, cualquier alianza, cualquier negociación. Eso sí, como en el caso colombiano, que lo tenemos muy cerquita, debemos recordar algo que es muy complicado y muy penoso de aceptar. Lamentablemente hay que negociar con el enemigo. Ojalá uno pudiera negociar con el amigo, la cosa sería muy fácil, pero con el enemigo, sobre todo sin que ninguna de las partes haya tenido un éxito militar rotundo, la cosa es muy complicada. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.